Sánchez le pone la cara colorada a Mazón porque Mazón todavía, a día de hoy, no se ha reunido con las víctimas. Mazón, a día de hoy, 7 meses después, 228 víctimas. Parece que no son suficientes para el presidente reunirse con los familiares, pedir perdón y sobre todo decir la verdad. Y Sánchez, pues sí, se ha reunido. Podemos pensar que ha sido tarde. Pero la realidad es que la derecha está muy enfadada con este gesto del presidente del gobierno porque lo que estaban buscando no era otra cosa que un paiporta donde la gente se le echase encima y donde el presidente se tuviera que ir por su seguridad. Y la realidad fue muy diferente, nada de eso ocurrió, por mucho que intentase el Partido Popular que se escuchasen abucheos de sus cachorros. Porque es que veamos estos vídeos que circularon cuando Sánchez llegaba a la reunión, donde se escuchan claramente abucheos, como otras muchas veces que Pedro Sánchez sale, y claro, veamos estos abucheos. Para mostrarles la imagen de la llegada del presidente Sánchez, que hoy se reúne con las asociaciones de víctimas. Ahora ya está. En el primer coche. Sí, lo veo. Vemos al presidente del gobierno entrando. Vemos que de fondo se escuchan Pedro Sánchez dimisión, gritos, abucheos, insultos, nada nuevo. Cierto que tampoco suenan con mucha fuerza y sobre todo me llama la atención si realmente esas personas que están gritando Pedro Sánchez dimisión también gritan Mazón dimisión. Y la respuesta es muy sencilla, porque es que creo que hay veces que la gente no son conscientes de las neuronas que tienen. El programa Malas Lenguas salió a la calle ese día y puso el micrófono a esos manifestantes que estaban delante de donde se reunía el presidente con las asociaciones de víctimas y pasó lo siguiente. Después de 7 meses aproximadamente, se ha dignado a venir a Valencia a oír a las asociaciones de víctimas. ¿Sois de alguna asociación vosotros? Somos del Partido Popular. ¡Pum! La historia que la verdad es que sorprendió a nadie. Es decir, mientras Pedro Sánchez estaba reunido con las asociaciones de víctimas y ahora vamos a ver también cuál fue la opinión de esta reunión por parte de las asociaciones que sí representan a los afectados por la DANA, es verdad que ese tono se distingue mucho con estos abucheos que efectivamente este señor ha admitido que son del Partido Popular, que el Partido Popular Valenciano mandó a los militantes a gritarle a Pedro Sánchez, esos militantes de ese partido que aún no le ha pedido explicaciones a Mazón, ese partido que todavía no ha echado a Mazón del cargo, ese partido que sigue intentando enmascarar lo que pasó, que nos engañan, que nos lanzan mentiras, que difunden audios manipulados. Pues ese Partido Popular es el que decide mandar a sus cachorros a gritar Pedro Sánchez dimisión, cuando ya se ha demostrado que la culpa de la gestión de la DANA es del presidente del Ventorro, el presidente que estuvo horas sin atender a las llamadas de emergencia, el presidente que llegó tarde al CECOPI, el presidente que mandó la alerta cuando los pueblos ya tenían el agua al cuello. Y bien, veamos ¿cuál fue el contenido de esa reunión, no? ¿Qué habló Pedro Sánchez con las víctimas? Pues bien, el titular de esta noticia de La Sexta es que las víctimas de la DANA salen satisfechas de su reunión fructífera con Sánchez y acusan a Mazón de falta de reconocimiento. Seguimos vetados en las Corts, porque es que recordemos que Mazón no deja la representación de estas asociaciones asistir a los plenos. Un Mazón que quiere silenciar todo ese dolor, todo aquello que ocurrió, toda esa tragedia, fruto de su incompetencia. Y es que en esa reunión que las asociaciones dicen que duró 3 horas, sorprendido, porque normalmente las reuniones con representantes políticos al tener una agenda tan apretada suelen ser muchísimo más cortas. Y el contenido de esta reunión fue el siguiente. Primero, es un compromiso por parte del gobierno. Pedro Sánchez se ha comprometido a volver a reunirse con las víctimas y visitar la zona cero de la tragedia, que eran una de las demandas de las asociaciones. Porque recordemos que Pedro Sánchez solo ha visitado una vez esa zona afectada y recordemos lo que ocurrió. El barro, que tuvo que irse por seguridad porque estaban destrozando su coche. Pero bien, Pedro Sánchez pues hace ese compromiso y hace ese compromiso sobre todo públicamente con visitar de nuevo esas zonas afectadas. La noticia recoge pues, que esa reunión empezó a las 11:30
y que se reunió con esas 3 asociaciones que también estuvieron con Ursula von der Leyen hace poco más de una semana en Bruselas. Y recordemos que en esa reunión también había representantes del Partido Popular Europeo. Es decir, Mazón no se junta, no se reúne, no da explicaciones, pero luego veremos también los matices si había representantes del Partido Popular Europeo. Otro de los puntos que se acordaron en esa reunión fue la celebración de un funeral de Estado laico, porque esto es importante, porque sí, hubo un funeral que no era de Estado, que era un funeral católico, y las asociaciones de víctimas lo que están pidiendo es un funeral de Estado, igual que, por ejemplo, el que ocurrió con el COVID. Y la petición de las asociaciones es que se hiciese cuando haya cumplido un año de la tragedia. Y el presidente y el gobierno pues se ha comprometido a realizar esa petición. Otra de las cosas es que también se van a reunir con la ministra Sara Agesen para poder tratar el tema de los barrancos. Y sobre todo, que esto es importante, porque al final las asociaciones no solo están buscando la verdad, que también, no solo están buscando justicia, que también, sino otro de los puntos importantes es que no se vuelva a repetir. Y para eso pues hay que aplicar medidas concretas de prevención. Y el presidente pues ha comunicado que el gobierno pues ya está trabajando en un plan que minimicen los riesgos de inundación. Y creo que otro punto importante a destacar de la reunión es que muchas veces los políticos hacen estas reuniones por la foto, para después dar declaraciones en los medios y aparecer en todas las televisiones. Y en este caso, las únicas personas que han aparecido después de esta reunión son las asociaciones de víctimas. Y esto es importante porque cambia el foco, porque el foco no está en Pedro Sánchez y sino en las personas afectadas. La voz la tienen esas asociaciones de víctimas y no el presidente, porque creo que todo el mundo, aunque conozca mínimamente cómo funcionan los medios de comunicación, si de esa reunión hubiese salido Pedro Sánchez y sí, también las otras asociaciones, los medios de comunicación mayoritariamente habrían cogido las declaraciones del presidente y no de las víctimas, que eran los verdaderos protagonistas. Y es que quiero que veamos esas declaraciones que decían los representantes de las asociaciones de víctimas después de esa reunión que tuvieron con el presidente del gobierno. Vamos a escuchar a Rosa Álvarez, que es la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales DANA 29. Rosa dice lo siguiente. Hay que decir que el presidente del gobierno ha venido con los deberes hechos. Muchísimos puntos que queríamos tratar nos los ha introducido él y bueno, nos hemos presentado. La verdad es que creo que ya nos conocía. Esto que dice es importante porque, insisto, es otra parte más en la que el presidente lo que demuestra es que sabía a dónde iba, sabía cuáles eran los reclamos de estas asociaciones y lleva respuestas y soluciones a aquellas peticiones que le iban a hacer. Entonces no queda como en papel mojado de me reúno con esta gente, me cuentan lo que le vamos a hacer y ahora yo veo con mi equipo cómo podemos solucionarlo. No, me anticipo a lo que me van a contar y ya llevo trabajadas soluciones para darle a estas familiares. Como he dicho, casi todos los puntos los tenía él ya en su lista. Hemos llegado a una serie de compromisos que vamos a tratar un poco cada una de las 3 asociaciones según un poco la especificidad de cada una de nuestras asociaciones. Esta es una declaración de una representante y veamos, por diversidad, no vaya a ser que alguien piense que esto está totalmente sesgado, veamos la declaración del presidente de la Asociación de Damnificados por la DANA, que dice lo siguiente de la reunión. El presidente ha estado hablando bastante rato con nosotros, yo lo he visto con una posición bastante pedagogo, me ha parecido un profesor, nos ha explicado muchas cosas con mucha tranquilidad. Esto también es importante, porque estamos hablando de que el presidente explica para que los demás lo entiendan y que puedan transmitirle las dudas que le puedan surgir. Porque creo que muchas veces los políticos caen en tecnicismos difíciles de explicar, difíciles de entender y que por lo tanto es muy complicado oponerse a ellos porque careces de argumentos, porque muchas veces las víctimas no están tan preparadas y no están tan acostumbrados a ese lenguaje tan técnico que muchas veces ofrecen. Entonces que se expliquen las cosas para que quien está escuchándote te entienda es un ejercicio importante y que no todo el mundo lo hace. Y ha sido muy cercano también y empático, no al principio, pero poco a poco la cosa ha ido mejorando, la verdad, y nos hemos sentido bastante bien.
Esperábamos, ya que en la reunión de Bruselas tuvimos hora y media, pues pensábamos que la reunión sería por ahí y al final han sido 3 horas, o sea que ha demostrado muchas ganas de escuchar y de hablar. Presidente. Y claro, ante estas declaraciones que elogian la actitud de Sánchez, las propuestas de Sánchez, la colaboración del gobierno con las asociaciones, se contrarresta con el PP valenciano, que 7 meses después Mazón todavía no se ha reunido con las asociaciones, todavía no ha pedido perdón a las víctimas. Y el PP está nervioso, porque, como comentaba al inicio, el PP europeo sí se reunió junto a Ursula von der Leyen con las asociaciones. Pero ocurre una cosa, y es que González Pons, que es el que asistió a esa reunión, las asociaciones, Rosa Álvarez, que la hemos escuchado antes, dijo lo siguiente de esa reunión y sobre todo de las declaraciones que dio más tarde el Partido Popular Europeo. Desde luego no se ha reunido, ni se ha puesto en contacto, y no será porque no tiene el teléfono, porque lo tiene él y lo tiene además. Esto es en referencia a Mazón, que Silvia Echarrondo anteriormente le ha preguntado si Mazón ya se habían puesto en contacto con ellos. Dijo porque el 14 de marzo estuvimos en Madrid, entramos a Génova y le facilitamos el contacto de 2 personas de la asociación. Y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. ¿Cómo entendisteis, Rosa, el perdón que os pidió el otro día González Pons? Pues en principio parecía que era global. Luego él matizó, cuando hizo las declaraciones públicas, como que era algo a título personal. Lo dejó bien claro. Rosa, Es decir, González Pons se reúne en Bruselas con las asociaciones de víctimas afectadas por la DANA y pide perdón por lo ocurrido. Y claro, cuando te piden perdón un representante de un partido, las personas entienden, como es lógico, que es en nombre no solo suya, sino como él es representante, el perdón es de todo un partido. Pero no, cuando González Pons sale a dar declaraciones, aclara que es solo a título personal, que ese perdón no es del Partido Popular, que ese perdón no incluye a Mazón, no incluye al Partido Popular Valenciano, que es solo González Pons como persona, a título individual. Molestó que en privado él se disculpase y luego, como nos estás contando, cuando salió frente a los medios de comunicación, subrayase a González Pons que esa disculpa era una disculpa simplemente a título personal. Nos sorprendió y dije, bueno, es que eso no era lo que habíamos hablado en la reunión, pero bueno, pues nada, si quiere matizar eso, igual es porque ha recibido una llamada, no sé, no sabemos. Desde luego no se ha reunido. Ese es el nivel del Partido Popular, que dice una cosa cuando se reúne con las asociaciones y otra diferente cuando atiende a la prensa. Y es lo que dice Rosa Álvarez al final. Quizá González Pons lo que recibió fue una llamada, un toque, una llamada de atención por ese perdón en tono colectivo que terminó siendo de forma individual. Y claro, con todo esto, con todo lo sucedido, con Sánchez acudiendo a reunirse y las asociaciones dando declaraciones agradeciendo la predisposición del gobierno, pues Mazón no le ha quedado otra que después de 7 meses que se dicen pronto de lo ocurrido, pues sí, ya por fin ha llamado a las asociaciones de víctimas por teléfono para proponerles una reunión. Pero no penséis que esa reunión está libre de segundas intenciones, porque a la vez que está llamando a esas asociaciones para pedir una reunión, Mazón está lamentando que no hayan sido de las asociaciones quien llamasen al presidente para reunirse con él. Yo no sé, Mazón, en qué mundo vive. No sé qué espera. O sea, al final, ¿qué tienen que ser? Las víctimas quienes vayan al culpable a exigir explicaciones. No tendría que ser al revés, que los representantes públicos, porque Mazón no es un culpable más, es un representante público. No tendría que ser él quien se interesase por la situación, no tendría que ser él quien dé las explicaciones necesarias. Pues no, para Mazón, pues no. Mazón se lamenta de que no sean estas personas que ya tienen suficiente con todo lo que ha pasado que no la hayan llamado. Cuando también, os digo una cosa, es mentira, es totalmente mentira. Porque las asociaciones llevan pidiendo reunirse con Mazón muchos meses y lo único que han encontrado son puertas cerradas.
Y es que ayer viernes fue cuando llamó Mazón a las principales asociaciones, casualmente después de que el presidente del gobierno se haya reunido con ellos. Ahora es cuando las asociaciones van a estudiar esa petición del presidente, porque evidentemente no es sencillo reunirse con un presidente, un partido que ha calificado a estas asociaciones, que lo único que piden es verdad, justicia y no repetición, de ser próximas al PSOE y a Compromís. Y además les ha prohibido la participación de estas asociaciones, estas personas que conocen de primera mano qué ocurrió en la Comisión de Investigación de las Cortes Valencianas. Entonces, evidentemente, las asociaciones lo que piden es que les quiten el veto para entrar en las Cortes y un mínimo de respeto, que es el que no han tenido en ningún momento. Y claro, pues Carmina Gil, que es la portavoz de una de las asociaciones, de la Asociación de Víctimas Mortales, lo que ha dicho es que no van a acudir a ninguna reunión si siguen manteniendo el veto a estas asociaciones. Además, esta mujer ha sido la que ha contado a los medios que es el propio Mazón el que ha recriminado a estas asociaciones que no les hayan llamado a él para reunirse antes. Y claro, evidentemente pues no son tontos y saben perfectamente que esta llamada de Mazón se debe a que el Pedro Sánchez se reunió con ellos y Mazón está tenso, está nervioso y se le han puesto la cara colorada porque después de 7 meses siendo el presidente de la Comunidad Valenciana, que fue la más afectada por la Dana, no se ha reunido con los familiares de las personas fallecidas. Y que sea la última persona en reunirse, después de von der Leyen, después de Pedro Sánchez. Y claro, aquí el presidente de otra asociación explica y admite que hay mucho cabreo con la actitud de Mazón. Y es lógico, es que sería rarísimo, sería antinatural que no estuvieran cabreados con una persona que está negando lo ocurrido, que no explica dónde estaba cuando no estaba cogiendo el teléfono, que no explica por qué llegó tarde al CECOPI, que no dice por qué activó la alerta tan tarde, cuando ya muchos de estos familiares que fallecieron estaban ahogados. Pues es normal que haya cabreo. Y yo entendería, de verdad, que no se quisieran reunir algunos de ellos, porque tiene que ser muy duro mirar a la cara a la persona que estaba comiendo tranquilamente en el ventorro mientras tu padre se estaba ahogando. Eso tiene que ser muy duro. Y evidentemente, hasta que la posición del Partido Popular Valenciano no cambie respecto a estas asociaciones, hasta que no levanten el veto, hasta que no les dejen entrar en las Cortes, pues lo mismo no se reúnen con él. Porque es que no podemos olvidar lo que pasó. Y una reunión, una petición de reunión 7 meses después, no va a reducir las responsabilidades y mucho más cuando se sabe que esa petición viene derivada de una tensión política después de que estas asociaciones de víctimas se hayan reunido con el presidente del gobierno y en Bruselas con Ursula von der Leyen y que sea su propio presidente de su comunidad autónoma el que no los recibe y el que está continuamente vetándolos, el que está continuamente calificándolos como si fueran y como si estuvieran a sueldo de la oposición. Entonces, ante esta falta de sensibilidad por parte de la presidencia de la Comunidad Valenciana, pues lo único que les queda a la asociación de víctimas son la dignidad de decirle a Carlos Mazón a la cara que no se van a reunir con ellos hasta que les levante el veto de las Cortes Valencianas en la Comisión de Investigación y sobre todo hasta que tenga la dignidad de decir la verdad y que deje de hablar de ellos en estos términos cuando son gente normal y corriente que lo único que piden es justicia, verdad, conocer qué ocurrió, depurar responsabilidades y que no vuelva a repetirse una tragedia como lo que ocurrió el 29 de octubre.